Welcome to Martinez Immigration Law's free informational session. It's a pleasure being with you this evening. I'm Andrea Martinez. Bienvenidos a la sesión informativa de Martinez Immigration Law en esta tarde. Mi nombre es Andrea Martínez. Es un placer estar con ustedes. Today we're going to be talking about a lot of interesting and important topics that are important to immigrants today. Hoy estaremos hablando sobre tópicos que son interesantes e importantes para los inmigrantes el día de hoy. The first thing I'm going to do is introduce our excellent staff. Lo primero que vamos a hacer es introducirles a nuestro personal. I'd like to introduce you to our interpreter and senior legal assistant, Karina Kelly. Nuestra intérprete y asistente legal, Karina Kelly, soy yo. And then I'm also going to be introducing Helen Moreno, the office administrator of Martinez Immigration Law. Y Helen Moreno, quien es nuestra administradora del despacho. And just making sure that Helen's in the shot, why don't you come over here into the middle, Helen, and just say hi. Hi, everyone. Hola. Hi. And that's all I'm going to make her say. Es todo lo que le voy a pedir que diga. Thank you, Helen. Gracias. All right. So I want to let you know, first of all, that Helen and Karina and I pray for you, and we pray for this country and our president every day. Primero que nada, queremos que sepan que nuestro personal completo, nosotros oramos por ustedes y por nuestro país y por nuestro presidente todos los días. And for that reason, we are hosting this informational session tonight. Y es por esa razón que estamos facilitándoles esta sesión informativa hoy. The goal of tonight's presentation is not to instill fear. El objetivo de la presentación de esta noche no es de plantar temor, But it is to inform and empower immigrants that are watching via Facebook Live, via YouTube, and in this audience tonight. sino que es para empoderar e informarle a todo inmigrante que esté mirando a través de la red social o que esté aquí presente hoy. We want you to feel prepared. Queremos que se sientan preparados. And so we are going to talk first of all about immigration law and policy updates under the Trump administration. Así que primero que nada hablaremos sobre la ley de inmigración y cualquier novedad en las pólizas de la administración del presidente Trump. As many of you know, things have changed since President Trump has taken office. Como muchos de ustedes saben, las cosas han cambiado desde que el presidente Trump entró a la oficina. We're going to talk about deportation process basics. What happens if you get picked up by ICE? Hablaremos sobre las básicas del proceso de deportación. ¿Qué sucede si a usted lo agarra inmigración? We're also going to talk about your rights. What rights do you have if ICE comes to your home, and what rights do you have if ICE comes to your work? También hablaremos sobre sus derechos. ¿Qué tipo de derechos tiene usted si inmigración llega a su casa o a su trabajo? Many immigrants have asked, what happens if I'm deported? What will happen to my children? Muchos inmigrantes se preguntan, ¿qué pasaría si me deportan? ¿Qué les pasará a mis hijos? For that reason, we're also providing tonight a family preparedness plan and powers of attorney so that immigrants feel prepared to deal with their children. Y por esa razón estamos presentando o proveyendo hoy también un plan de preparación familiar y también cartas de poder para que los padres sepan qué deben de hacer en cuanto a sus hijos. In your seats, you have folders that have both the power of attorney and the family preparedness plan. They're in Spanish. If you need an English version, please raise your hand at this time. En sus asientos están ambos documentos, la carta de poder y el plan de preparación familiar en español. Si necesitan uno en inglés, por favor, levanten la mano para dárselo. We will also provide words of encouragement from a U.S. citizen that cares deeply about immigrants and is glad that immigrants are in this country. También estaremos ofreciendo palabras de aliento de parte de una ciudadana americana, estadounidense, que está aquí presente y quiere proveerle palabras de aliento a toda persona inmigrante que se encuentra en este país. And we'll finish if there's any questions with a question and answer time. Y luego terminaremos con un tiempo de pregunta y respuesta. I want to start off talking about immigration law policy updates. The first thing I want you to know is the good news. DACA is still alive. Ok, empezaremos hablando sobre las novedades en las pólizas de inmigración. Lo primero son buenas noticias de que el programa DACA todavía está vigente, está vivo. As many of you know, DACA is a program that was implemented in 2012 by the Obama administration for the young people who were brought to the United States before the age of 16. Como muchos ya saben, el programa DACA es un programa que fue implementado de parte de la administración del presidente Obama en el 2012,
que es para los juveniles o jóvenes que llegaron a este país antes de la edad de 16 años. And the good news is we weren't sure if that program was going to remain in existence after the Trump administration took power, and it still is in existence today. Y la buena noticia es de que no estábamos seguros si el programa iba a sobrevivir o iba a permanecer vigente bajo la administración del presidente Trump una vez que él entró a la oficina, pero sí todavía está vigente. Other good news for many immigration advocates is that the travel bans, the two attempts that President Trump has made to stop certain immigrants coming to the United States, has been stopped by the judicial courts. También otras buenas noticias es de que el impedimento o el ban, El castigo. el impedimento o el bloque de viaje que el presidente Trump pasó como orden ejecutiva ha sido también bloqueado de parte de otras ramas judiciales, otras ramas jurídicas que han impedido de que siga vigente. President Trump, when he took office, almost immediately rescinded the majority of prior DHS memos. El presidente Trump, cuando él entró a la oficina, él resumió la mayoría de los memorandos que ya habían en cuanto a el bloque de viajes que habían sido establecidos en la administración anterior. And one of the things that happened with those change in policies is that the Obama administration had created a memo with priorities. Who is a priority for deportation and who is not? El memorando de la administración del presidente Obama había creado prioridades en cuanto a quiénes eran las prioridades para deportación y quiénes no. And now we don't have those memos, so there is not the same list of who is a priority, and it's not as easy to figure out who is a priority and who is not. Así que este es un cambio bajo la administración del presidente Trump. Ya no tenemos esos memorandos de parte de la administración del presidente Obama. Las prioridades han cambiado en cuanto a quiénes son prioridad para deportación y quiénes no. And that's caused a lot of fear because no one knows if they are a priority now for removal or not. Y esto ha causado mucha incertidumbre porque muchas personas no saben no están seguros de que si ellos son prioridades o no para ser deportados. I will say on a local level, what we're seeing in the local Kansas City office of the Chief Counsel for the Department of Homeland Security is that many of the same priorities actually are existing as opposed to who is being placed into removal proceedings. Generally, people with criminal history are being prioritized and people with prior immigration violations. Ahora, a nivel local estamos viendo que muchas cosas son las mismas. Por ejemplo, aquellos que todavía siguen en prioridad son aquellos que tienen múltiples violaciones de inmigración y también tienen cualquier antecedente penal. What we're seeing prioritized by the Trump administration are people who have prior orders of removal, who have new or existing criminal issues. Those are the people who are being prioritized first for removal. Las personas que están siendo que son prioridades para esta administración son aquellas que tienen múltiples entradas sin autorización al país y también aquellos que también tienen antecedentes penales. Also, we are seeing a prioritization of people who are re-entering illegally at the border or who are bringing family members into the United States. Those people are being prioritized for prosecution. Entre las prioridades también incluyen aquellas personas que traen familiares o parientes con ellos, ya sea hijos o cualquier pariente con ellos al país, también siendo una entrada no autorizada. Also, we're seeing that people who are using fake IDs, fake ID documents, social security cards, fake permanent resident cards, etc., are also being prioritized for ID theft prosecution. Al igual que las personas que utilizan documentos fraudulentos, que son identificación falsa, o cualquier documentación falsa. One change that we are expecting to see in the near future that we have not yet seen is President Trump at any day could give notice that he is expanding the expedite removal policy. Un cambio que esperamos ver, que aún no lo hemos visto, que el presidente Trump, que él haga, es que él expanda la póliza de las remociones expedidas, o sea, aceleradas. So, for people who have been in the United States for less than 2 years, anywhere in the United States, as soon as we get this notice from the president, they could be in expedite removal risk. Quiere decir que aquellos que han estado en Estados Unidos por menos de 2 años, Ajá. Pueden ser aquellos que estén como prioridad
para entrar en esa póliza de remociones aceleradas. Although that notice has not been issued yet by President Trump, it is important, and we're going to talk about this more later, that any immigrant who has been in the United States for more than 2 years have documentation of their presence in the United States in their glove box, whether it be their children's birth certificates or any other proof that they've been in the United States for more than 2 years. Y hablaremos más del asunto en unos minutos, pero queremos reiterar que es importante que toda persona que haya estado, que esté aquí, que lleve aquí más de 2 años, tenga documentación para comprobar este hecho, ya sea en su carro o cualquier documentación que compruebe que sí tiene mucho tiempo aquí, más de 2 años en los Estados Unidos. And the reason why that's important is because if you are not subject to expedite removal, that means you have a right to a hearing. Esto es importante porque significa que si usted no corre el riesgo de estar en la póliza de remoción acelerada, entonces usted tiene el derecho a que le den una audiencia. And every immigrant who has the right to a hearing needs to demand that right. Y cada inmigrante que tenga el derecho a una audiencia tiene que demandar su derecho. I want to talk for a minute about a few protections from removal that may not be commonly known. Quiero hablar sobre algunas protecciones contra la remoción, cuales quizás no son comúnmente conocidas. One is the U visa for victims of serious crime. Una de ellas es la visa U para víctimas de crímenes serios. Immigrants who have been the victim of a serious crime against their person in the United States and have called the police to report that crime and assist in the investigation of that crime could be eligible for a U visa. Inmigrantes que han sido víctimas de un crimen en los Estados Unidos y llamaron a las autoridades para reportar el crimen y cooperaron con las autoridades durante la investigación de tal crimen pueden ser elegibles para una visa U. And for people who are in removal proceedings that have a U visa pending, we have been able to administratively close or pause their removal proceedings during the pendency of the U visa petition. Y para aquellos que están o habían estado en procedimientos de remoción, tenían procedimientos con la Corte de Inmigración, nosotros hemos podido lograr pausar su caso con la Corte de Inmigración mientras que su solicitud de visa U está pendiente. And the U visa is taking almost 9 years to process. There are 90,000 U visas pending at the current time, and there are only 10,000 U visas issued by Congress each year. So that means immigrants who are applying for a U visa have a long wait. En el momento solamente el Congreso está dando más o menos 10,000 visas al año y están entrando solicitudes para la visa U a 90,000. 90,000 solicitudes. Así que por el momento la duración del proceso son más o menos 9 años. So, for anyone who's been the victim of a crime, please call the police, please make a police report, and then you can bring that police report to a qualified immigration attorney. Así que para todo aquel que ha sido víctima de un crimen, por favor, reporte el crimen, coopere con las autoridades y luego llame al despacho del abogado y traiga consigo su reporte de policía. Another visa that is a newer visa that we're learning about right now is the T visa for victims of human trafficking. Otra visa que es una visa de la cual estamos aprendiendo ahorita es la visa T, que es para víctimas de tráfico humano. A lot of people think of trafficking as a person who may have been the victim of sex trafficking, but there is other types of victims of trafficking as well. Muchas personas piensan que el tráfico humano se trata solamente de personas que son traficadas para ser vendidas para sexo, pero también esto aplica a otro tipo de tráfico. That can include human trafficking for labor purposes, and we have a few of those cases right now where an immigrant was the victim of a wage or hour violation. También puede incluir el tráfico de servitud laboral y tenemos un par de clientes en este momento que fueron víctimas de una violación de salario y de horas. And that normally happens when a person is, for example, working for an employer who doesn't pay them, and then the immigrant says, if you don't pay me, I'm going to report you to the Department of Labor. And then the employer says, if you report me to the Department of Labor, I'm going to report you to ICE to be deported. Y esto generalmente ocurre cuando el inmigrante empieza a trabajar para un empleador que lo amenaza con deportarlo o llamar a inmigración.
si no se presenta a trabajar y el inmigrante amenaza al empleador diciéndole, o viceversa, perdón, al empleador diciéndole que lo puede deportar con el Departamento de Labor si no le paga. And so, if an employer is threatening an immigrant to call ICE for reporting a wage and hour violation, we could potentially talk to the Department of Labor about certifying a T visa for victims of involuntary servitude, witness tampering, or obstruction of justice. Entonces, si el empleador está amenazando al inmigrante con llamar a inmigración, nosotros podemos entregar una solicitud con el Departamento de Labor para que certifique la visa T de ese trabajador o inmigrante y así podamos proceder en base a servitud laboral o cualquier otro estándar de la ley. Muy bien. I just want to talk for a second about people who have work cards pending. One other change that is very important is that now regulations do not require the USCIS Department of Homeland Security to adjudicate a work card application or an employment authorization document for 90 days, which was the old standard. Ok, queremos hablar sobre aquellos que tienen una autorización de empleo en la actualidad. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional no está procesando tales solicitudes por 90 días, sino que los tiempos han cambiado en cuanto a eso. So it's important for people who need to renew their employment authorization document that they file that application, in my opinion, 180 days prior to the expiration date. Como se están demorando más para tomar una decisión en las renovaciones o las solicitudes iniciales, es importante, en mi opinión, de que el aplicante solicite su renovación mínimo 180 días antes de la expiración. Let's talk for a minute about what happens if ICE picks you up. I know the big question right now that we're getting a lot is, what happens to me? Am I immediately deported if ICE gets me? Hablemos por un segundo sobre lo que ocurre si inmigración lo detiene. First, normally an immigrant is picked up by immigration because a police officer or a criminal enforcement agency catches the immigrant first, either for a traffic violation or for a criminal violation. That is generally how an immigrant is placed in immigration detention. Por lo general, un inmigrante termina en detención de inmigración por situaciones comunes, tales como quizás un policía lo para en la carretera por una violación de tráfico. If that's the case, then generally what happens is the police transfer the immigrant into ICE custody, and then ICE will determine whether that immigrant is subject to expedite removal or whether they are a mandatory detention for a person who is a flight risk or national security risk. Lo que ocurre es que una vez que las autoridades locales tienen al inmigrante, luego lo pasan con la custodia de inmigración, y luego inmigración determina si el individuo tiene que ser puesto en remoción acelerada o si el individuo tiene derecho a una audiencia porque tiene un riesgo de fuga. So if the immigrant is not either a national security risk or a flight risk, then they will likely be released and then immigration proceedings will start. Si el inmigrante no es un peligro para la seguridad nacional y si tampoco no se ve que es un riesgo, no tiene riesgo de fuga, entonces ellos pueden ser inmediatamente los pueden dejar ir inmediatamente en ese momento. So immigration will likely let the immigrant go under either a bond or an ankle bracelet or under their own recognizance, which is basically a signature bond. Entonces, inmigración puede dejar ir al individuo bajo una fianza o un brazalete que muchas veces se le pone en el pie o mediante la firma de un documento de salida. So for immigrants who are do not have serious criminal history and who do not have a prior order of removal, they will likely be detained by ICE for a day or two and then released. Entonces, para individuos que no tienen una orden de remoción previa o no se han metido en problemas con la ley, es probablemente que lo dejen ir inmediatamente. And then when they go home, they will receive a hearing notice at their home by mail. Y cuando lleguen a casa, recibirán en el correo una notificación para presentarse o comparecer ante la Corte de Inmigración. Then the immigrant can go to their first hearing before the immigration court alone and request more time to get an attorney.
Luego el individuo puede ir solo o sola, se puede presentar a la Corte de Inmigración para pedirle al juez más tiempo para conseguir un abogado de inmigración. And then the judge could give the immigrant 4 or 6 more months to find an attorney. Y el juez le puede dar en ese momento de 4 a 6 meses para encontrar un abogado. And then at the second hearing before the immigration court, the immigrant will bring an attorney. Y a la segunda audiencia el inmigrante tiene que traer consigo al abogado. And then the attorney will have to tell the judge what relief they're applying for. There are various reliefs to removal, such as asylum or cancellation of removal. Y luego el abogado le dirá al juez qué clase de base o qué clase de alivio tiene el inmigrante, y hay varias formas de alivio tales como asilo o cancelación de remoción. So I want the immigrants watching today to understand that there are many defenses to deportation. Así que quiero que todo inmigrante que esté escuchando o viendo hoy entienda de que existen muchas formas de protecciones o defensas en contra de la deportación. Asylum is a defense to deportation for people who fear persecution in their home countries. El asilo es una forma de protección o defensa en contra de la deportación para personas que temen regresar a su país. Cancellation of removal is a form of defense to deportation for people who have been in the United States for more than 10 years and who have U.S. citizen or permanent resident family members. La cancelación de remoción también es una defensa en contra de la deportación para aquellos que llevan más de 10 años en los Estados Unidos y tienen un pariente inmediato, tal como cónyuge o hijo que sea ciudadano estadounidense o residente permanente. The attorney can also ask the prosecutors to administratively close or pause the case if the immigrant is not a priority. Al igual, el abogado puede pedirle al fiscal que cierre el caso administrativamente con la Corte de Inmigración si el inmigrante no es una prioridad para deportación. Or the immigration attorney could get a U visa or a T visa on file. O el abogado de inmigración también puede entregar una visa U o una visa T con la Corte de Inmigración. So there are many defenses to removal, and it is the immigrant's job to find a qualified immigration attorney to analyze what those defenses might be in each immigrant's case. Así que hay muchas defensas en contra de la deportación y es la responsabilidad del inmigrante encontrar un abogado que esté bien calificado para poder analizar y asesorarlo. And then the immigration attorney will ask the judge for a final hearing where the judge can hear if there's an asylum claim or if there's a cancellation of removal hearing that's needed. Y finalmente, el abogado le pedirá una audiencia individual final al juez donde podrían presentar su caso de inmigración en cuanto a las defensas en contra de la deportación de ese individuo. This could be a 2 or 3 year or longer process in removal proceedings. Este proceso se puede tomar de 4 a 3 años o más. In immigration courts like Atlanta around the country, we're hearing that there are final hearings given for the year 2022. En cortes como en Atlanta se escucha de que las audiencias finales las están dando hasta el año 2022. There are very few immigration judges and there are a lot of immigrants in removal proceedings. So there is a large backlog in the immigration courts today in the United States. Hay muchos inmigrantes que están en procedimientos de remoción y no hay tantos abogados de inmigración. Entonces se está viendo que hay un retraso enorme en las cortes de inmigración en cuanto a esto. So the bottom line and the reason why I'm going through this whole process for you is to tell you that if you are detained by ICE and if you have a right to a hearing, do not sign a stipulated order of removal. Do not sign your deportation. You need to fight and you need to buy yourself time to find an attorney who can defend you. Entonces el punto principal es que si usted es detenido de parte de un oficial de inmigración, no firme una orden estipulada de remoción, no firme sus derechos antes de que usted hable con un abogado y usted se entere o sepa de seguro si usted tiene otras opciones o tiene algunas defensas. And I want you to understand that for the majority of people who are detained by ICE, they're not just immediately removed. This is a multiple year process. Y así que quiero que entiendan que para la mayoría de personas que son detenidas, ellos no son inmediatamente removidos del país, sino que hay un proceso establecido que la persona debe de ejercer sus derechos para poder
pasar por el proceso. Speaking of rights, I also want to talk to you tonight about your rights. If you could open up your folders and you'll see a Know Your Rights handout inside of your folders. Y hablando acerca de derechos, quiero hablar con ustedes acerca de sus derechos. We're going to talk about your rights if ICE arrives to your home and your rights if ICE arrives to your workplace. En sus carpetas les pusimos documentos en español e inglés que hablan sobre sus derechos si inmigración llega a su casa y los derechos si inmigración llega a su trabajo. The most important thing you need to know about your rights in your home is that in order for an ICE agent or any agent of the law to enter your home, they must have a warrant. Lo importante que usted debe saber es que para que un oficial de inmigración llegue a su casa o a su trabajo tienen que tener una orden. And this is a warrant that needs to be signed by a federal judge. It needs to have your name on it and it needs to have the correct address. Esta orden judicial tiene que ser firmada por un juez federal, tiene que tener su nombre en la orden y tiene que tener su dirección en la orden también. And when I say a federal judge, I mean either a state or a federal judge, not an ICE agent. So this is anything that says U.S. Department of Immigration and Naturalization Service or Department of Homeland Security. This is not a warrant right here. This is a warrant. You need to look for the name of your state on the warrant, on the top of the warrant. En la parte de arriba de la orden judicial tiene que tener el nombre de su estado, no que diga departamento judicial, tiene que tener el nombre de su estado, del estado donde usted vive. If the officer arriving at your home is knocking on your door and they do not have a warrant, you do not have to open your door, you do not have to let them in. You can tell them to go back and get a warrant. Si el oficial de inmigración que llega a su casa se presenta sin una orden judicial, usted no tiene que abrir su puerta, no está obligado a abrir su puerta por la ley. Usted puede decirle al oficial de inmigración que se vaya y vuelva con una orden judicial. So one small piece of advice that I have for immigrants who are concerned about this is get a chain lock on your door. Un consejo que les puedo dar es que ustedes pueden conseguir una llave de cadena para ponerla en su puerta. So if an ICE agent ever knocked on your door, you could open your door with the chain lock just enough to ask them to see the warrant for you to review the warrant. Así que si tocan a su puerta y es un oficial de inmigración, ustedes pueden abrir la puerta de manera que se abra un poco y todavía el candado de cadena esté bien puesto y usted le puede pedir que le muestre la orden judicial y así tomar el documento y leerlo. And then you can look at the document, you can see if it has the name of your state on the document, if it has your name and your address. Y luego puede examinar el documento y asegurarse de que tenga el nombre de su estado en la parte de arriba, su nombre, el nombre de ustedes y también la dirección de ustedes. If it doesn't have those things, you return it to the ICE officer and you shut your door. Y si no tiene ninguna de estas cosas, ustedes pueden regresárselo al oficial de inmigración y cerrar la puerta. If you have a chain lock, and if an ICE officer tries to barge in your home and break the chain lock, that would be important evidence for us to use or a criminal defense attorney. Si ustedes tienen el candado de cadena y el oficial de inmigración a punta de fuerza la rompe para entrar a su hogar, entonces esta es una violación y nosotros podemos utilizarlo como evidencia. And this would be a Fourth Amendment search and seizure violation. Esta sería una violación de pesquisas y aprehensiones de la cuarta enmienda en la Constitución de los Estados Unidos. You have constitutional rights in this country. En este país usted tiene derechos constitucionales. You also have the right to remain silent. También tiene el derecho de permanecer en silencio. If the ICE officer that comes to your home does have a warrant, it's my advice that you leave the home so that the ICE officer cannot come in and investigate anyone else in that home. Si el oficial de inmigración llega a su casa con una orden judicial válida, es mi consejo de que usted salga de su casa y hable con él afuera para que él o ella no tenga acceso a su hogar, a otras personas o documentación. You can tell the judge, or you can present something like this that says, I am choosing to exercise my right to remain silent. Usted puede decir algo como esto, permanecer en silencio y me niego a responder sus preguntas. You can let the immigration officer know that you want to talk to an attorney and you're not going to say anything without your attorney.
Y le puede hacer saber que usted quiere hablar con un abogado y no va a decir nada sin un abogado. You can refuse to sign any paperwork that they give you until you have your lawyer present. Usted puede rehusarse a firmar cualquier documentación que le entreguen en ese momento hasta que usted tenga a su abogado o abogada presente. And it is extremely important that you do not sign any document that you don't understand. Y es extremadamente importante que usted no firme ningún documento que usted no entiende. I have talked to too many immigrants who have signed removal orders not knowing that they are signing away their own deportation. Me ha tocado hablar con muchas personas, muchos inmigrantes que han firmado una orden de remoción no sabiendo que eso era lo que era el documento porque no habían hablado con un abogado. Again, if you have a right to a hearing, you have to demand that right. Y reitero, si usted tiene el derecho a una audiencia, usted puede demandar ese derecho. You have more rights in your home than you do in your workplace or in any other place. Usted tiene más derechos en su hogar de lo que tiene en su trabajo o en cualquier otro lugar. But you still have rights in your workplace. Pero todavía tiene derechos en su trabajo. If ICE arrives to your workplace, you can ask to if you have the freedom to leave. Si inmigración llega a su lugar de trabajo, usted puede hacerle la pregunta de que si está en la libertad de irse. Do not panic, do not run away. No entre en pánico y no huya. If you ask the ICE officer if you're free to leave and they say no, then stand in a place that is not designated for a national of any particular country. Si usted pregunta que si está en la libertad de irse y le dicen que no, entonces usted se puede parar en un lugar o ubicarse en un lugar donde que no esté asignado para ninguna categoría de ninguna persona que son de países específicos. We've heard that in some certain ICE raids and workplaces that immigrants are told to group by immigration status. For example, people who have documentation and people who do not. Hemos escuchado de que en algunas redadas que se han dado en lugares de trabajo o de empleo, a los inmigrantes se le han pedido que se ubiquen según su estatus inmigratorio, por ejemplo, aquellos que tienen documentos y aquellos que no tienen documentos. If that would happen in your workplace, stand in a place that is not designated for either. Si eso sucede en su lugar de empleo, usted se puede ubíquese en un lugar que no está designado para ninguna de las dos categorías. Make sure that you also exercise your right to remain silent and to speak with your attorney. Asegúrese que también usted ejercite su derecho de permanecer en silencio y de hablar con su abogado. Couple of things you can do to protect yourself on a practical level. Un par de cosas que pueden hacer para practicar sus derechos prácticamente. Do not hire a person who is a notario or who does not have a law license. No contrate a un notario, a una persona que no tiene una licencia de ley. You're going to hear a testimony of a client who had done that in the past and how much that cost her. En unos minutos escucharán el testimonio de parte de un cliente que hizo esto en el pasado y lo mucho que le costó. Do not carry false documents on your person. No cargue con usted documentos fraudulentos o falsos. Do not, if you use a fake social security card, if you use a fake permanent resident card, please do not keep that on your body or in your car. Si utiliza un número de seguro social que no es verdadero o si utiliza una mica que es falsa, no lo cargue físicamente con usted en su billetera. It's also important that if ICE arrives to your home, like we were talking about previously, that you leave the home so that ICE cannot go into your home and look at your documents. Y es muy importante, como estuvimos hablando, de que si el oficial de inmigración llega a su casa, de que usted hable con él o ella afuera de su casa, usted salga para que ellos no tengan acceso dentro de su casa a los documentos que usted tiene. Do not lie to an ICE officer or really anyone ever. No le mienta a un oficial de inmigración o a ninguna autoridad. Never claim to be a U.S. citizen. Nunca reclame que usted es un ciudadano estadounidense. I want to emphasize how important that is. If you claim that you are a U.S. citizen on an I-9 work form or in any other way, that could be a permanent bar to any relief ever. Quiero enfatizar la importancia de esto porque si usted reclama o dice ser ciudadano estadounidense en un formulario I-9 o cualquier formulario para trabajo, trabajar o cualquier motivo, eso puede constituir como una barra permanente para usted y le puede impedir de que usted tenga cualquier tipo de alivio.
please do not commit any crimes or traffic violations. Don't give ICE a reason to find you. Por favor, no cometa ningún crimen ni violaciones de tráfico. No le dé razones a inmigración para que lo encuentren. However, if you are arrested, hire a good criminal defense attorney that can go to your hearings for you. Pero si a usted lo arrestan por cualquier motivo, usted debe de encontrar y contratar a un abogado de defensa criminal bueno que pueda asistir con usted a sus cortes. If you don't go to your courts, then you might have a warrant out for your arrest. Y si usted falta a corte, entonces usted le pueden dar una orden en contra de su arresto. Also, do not return illegally after deportation. Like I mentioned before, these illegal re-entry charges are being punished federally at a higher level than ever before. Entonces, después de una deportación, también por favor no vuelva a entrar al país después de haber sido deportado, porque ahora más que nunca este tipo de violaciones tienen consecuencias mayores. I know that's hard for some people who have children in the United States and feel like they have to come back. Yo sé que es muy difícil escuchar esto para aquellos que tienen hijos en los Estados Unidos y sienten que deben de regresar. Do get passports for all of your children now. Algo que pueden hacer es conseguir pasaportes para todos sus hijos. It is much harder to get passports for your children when one or both parents are outside of the United States or separated. Y hacerlo desde ahora porque es mucho más difícil intentar de hacerlo cuando uno o dos de los padres están fuera de los Estados Unidos y necesitan expedirlos. And like I mentioned previously, because we are expecting notice from the Trump administration of an expansion to the expedited removal policies, please get 2 years of proof of your physical presence in the United States. Put it in your glove box. Y como habíamos mencionado, ya que estamos esperando novedades en cuanto a la expansión de las pólizas de deportaciones aceleradas de parte de la administración del presidente Trump, es muy importante de que usted desde ahora vaya preparando documentación que compruebe su presencia en los Estados Unidos por más de 2 años. Do not carry your Mexican or whatever country you're from identification documents. No lleve consigo sus documentos de identificación de parte de su país, ya sea acta de nacimiento o pasaporte de cualquier país que sea usted. But if you've got kids, for example, who are U.S. citizens that were born more than 2 years ago, then put a copy of that in your glove box. Pero si tiene hijos que son ciudadanos americanos que nacieron hace 2 o 3 años, eso sí lo pueden mantener en el carro. Bank statements, tax returns. Declaraciones bancarias, impuestos. That's important because if you're stopped by ICE when you're in your car, you can show them, I've been here for more than 2 years, I have a right to a hearing. Es importante porque si a usted lo detiene un oficial de inmigración, usted le puede mostrar esos documentos para comprobar de que usted lleva aquí más de 2 años y tiene el derecho a una audiencia. I want to talk to you for a moment about powers of attorney. If you can open up your folders, and we have English versions if you need them. This is a family law attorney that we know and trust, and we refer to a lot, Jessica Gregory. She has provided us with template powers of attorney that have been very highly requested, both for your children, so guardianship of your children. This is a short-term document that would allow someone else to, for example, pick your child up from school if you were immediately detained by ICE. Así que hablaremos ahora sobre las cartas de poder. Esta es una abogada, Jessica Gregory, que conocemos y recomendamos mucho a nuestros clientes. Ella preparó para nosotros un formato de cartas de poder para hijos y también de otro tipo, tales como para sus bienes. And so we have 2 powers of attorney, one for your children and one for your bank statements and your other financial documents or assets. Tenemos 2, uno para sus hijos y la otra carta de poder es para sus bienes que usted tiene o sus cuentas bancarias o sus propiedades. You can fill these out on your own, and then you need to get them notarized or have 2 signature witnesses. Usted los puede llenar usted mismo, pero debe de llevarlo a que lo notaríen y tiene que tener la firma también de 2 testigos. I want to emphasize that I am not a family law attorney. Quiero enfatizar de que yo no soy una abogada de ley familiar, tal como Jessica. I am not a criminal defense attorney. No soy una abogada de defensa criminal. I'm an immigration attorney. Soy una abogada de inmigración. And so I'm going to refer you to a family law attorney like Jessica Gregory who can help you put a family preparedness plan together.
entonces les voy a referir a una abogada de ley familiar, tal como Jessica, quien les puede ayudar a formar un plan de preparación familiar. One thing I do know about these powers of attorney from what Jessica has told me is that they're only good for 1 year. Lo que sabemos de estas cartas de poder para familias es que solamente son válidas por 1 año. But you need more than that, because if a parent is actually removed from the United States, you're going to need a document that allows your children to travel with a different person, for example. Así que usted necesita más que esto, porque si una persona es deportada de los Estados Unidos y su hijo se queda aquí, usted va a necesitar que alguien se encargue del niño o la niña, que el niño o la niña tenga, o que la persona encargada tenga la autoridad legal para viajar con el niño o la niña si es necesario. So you need to have a holistic child care plan. Así que hace falta de que usted cree un plan holístico que sea para el cuidado de su hijo o su hija. You need to decide and talk to your children about who could care for them if you were not there. Usted debe de decidir desde ahora y hablar con sus hijos también o hijas para que ellos sepan quién los puede cuidar si usted no está. Write down instructions. If your child has a medical issue, let the child's school know, and let the child's school know the instructions of who would pick up your child in case you were not able to pick them up. Escriba instrucciones. Si su hijo tiene una condición médica, debe de informarle a la escuela, debe de también informarle a la escuela si hay alguien que va a recoger al niño o a la niña. Register your child's birth with your home country. There are consulates of every country in the United States. Mexican consulate here in Kansas City, Salvadoran, Honduran, Guatemalan consulates in Chicago. Registre el nacimiento de su hijo o hija con el país de donde usted es. Hay muchos consulados aquí en los Estados Unidos de todas partes del mundo donde usted puede presentarse y pedir que les pidan un acta de nacimiento donde aparezca el país de nacimiento. Inform your family and your emergency contacts about your plans so that they know. Y usted debe de crear el plan familiar, de preparación familiar, y háblele a ellos del plan para que ellos estén al tanto, a los niños. If you can open up your flyers and then take out of your folders the family preparedness plan, and if I can get one in English. Si pueden abrir sus carpetas, tenemos lo que le decimos el plan de preparación familiar. There's a very important document, a very important list that I want to emphasize, and it is called the Important Children's Information and Emergency Numbers and Important Contact Information List. Hay una lista especial que quiero revisarla con ustedes y se llama Información Importante de sus hijos. It looks like this. Y hay una segunda lista que se llama Números de Emergencia e Información Importante de Contactos. Es como esto. This is the information that you are going to want your children's school to have and your emergency contacts to have about your children. Esta es la información que usted debe de proporcionarle a la escuela y también a la persona que se va a encargar de sus hijos. This has all of your children's medical information, contacts for cases of emergency, and documents that you need. The next page has file of important documents. Tiene mucha información importante de emergencia médica y todo tipo de emergencia que usted va a necesitar preparar de antemano. Please fill this out. Por favor, llene esta lista. Give it to your children's school. Proporciónesela a la escuela de sus hijos. And keep a copy in a place that your family knows about in your home. Y debe de también mantener una copia en su hogar, en un lugar donde todos en el hogar sepan dónde es. Keep this file of important documents in a place where everyone knows how to find it. También mantenga esta lista, todos los documentos que están en esta lista, que dice la lista archivo de documentos importantes. With passports. Con pasaporte, Birth certificates. acta de nacimiento, Marriage license. acta de matrimonio, Any immigration documents. cualquier documentación de inmigración And your children's medical information. y la información médica de sus niños. Debe de mantenerlo todos en un solo lugar. This is very important in case you were detained, that your family knows where to find these documents. Es muy importante que en caso de que usted sea detenido y no llegue a casa, su familia sepa en dónde encontrar estos documentos.
This, I know, is very scary, and we hope it never happens to anyone who is watching this or in this room. Yo sé que causa mucha incertidumbre y nosotros esperamos que esto nunca le pase a ustedes ni a cualquier persona que nos esté mirando. But if it does, we want you to be prepared. Pero si sucede, nosotros queremos que usted esté preparado And we want your family to be protected. y queremos que su familia esté protegida. We started this presentation tonight explaining that we pray for you every day. Iniciamos esta sesión explicando de que nosotros oramos por ustedes todos los días. Helen and Karina and I meet every morning, and we take time to pray. Helen, Karina y yo, nosotros tomamos tiempo todas las mañanas para orar. We believe that this is a calling from God, Creemos que este es un llamado de parte de Dios. and we believe that God loves immigrants, Y nosotros creemos que Dios ama a los inmigrantes and we're called to serve them. y que nos ha llamado a servirles. And we are so grateful for the opportunity to be able to serve you. Y estamos agradecidos por la oportunidad que se nos ha dado de poder servirles. We want to end this time in a short prayer. Queremos terminar este tiempo con una oración corta. Helen, if you could go grab Jorge. He just walked out. I'm going to ask my husband, Jorge Martinez, who was my first client, Voy a pedirle a mi esposo Jorge Martínez, que fue mi primer cliente, to pray for us as we end this informational session tonight. que ore por nosotros mientras que damos clausura a esta sesión. If you have questions after, we can answer your questions. Si tienen preguntas después de nuestra sesión, pueden hacerlas. And I want to just emphasize that this session tonight was not to instill fear. Y quiero enfatizar de que esta sesión esta noche no fue para plantar temor, But to empower you with the knowledge you need to succeed. sino para empoderarlos a ustedes con el conocimiento que necesitan para ser exitosos. So I want to introduce my husband, Jorge Martinez, Así que quiero presentarle a mi esposo Jorge Martínez and he's going to say our closing prayer. y él va a orar por nosotros para dar clausura. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por traernos hoy acá. Te pedimos que bendigas a este grupo de gente, que bendigas a los inmigrantes. Sabemos, Padre, que para ti solo hay una nación. Te pedimos bendiciones para todos, te pedimos para que les des paz en su mente, en su corazón, y que proveas la oportunidad para ellos, para que ellos puedan recibir la ayuda necesaria. Te pedimos que bendigas a sus familias, que protejas a sus hijos, que bendigas a sus familias acá y en sus países de origen. Sabemos, Padre, que tú eres el único rey y que para nosotros los cristianos no hay fronteras. Te pedimos que nos bendigas para que en toda la unidad nosotros podemos bendecirlos a todos, protegerlos a todos y ayudarnos y hacer el bien con todas las familias cristianas y con todas las personas que necesitan ayuda y que están afuera, que tienen miedo. Te pedimos para que tú los protejas y para que ellos puedan recibir la ayuda necesaria, ya sea a través de un abogado, a través de un amigo, de un familiar, y para que todos, Padre, en el medio del sufrimiento tú seas la esperanza para todos. Todo esto te lo pedimos y te lo recomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. I want to say a big thanks to Jorge, to Karina, to Helen, to Gloria, and to Ruth for being here tonight. Quiero agradecerle a Jorge, a Karina, a Helen y a Ruth y a Gloria por estar aquí en esta noche. Thank you to everyone who came. Y gracias a todos por venir. Please take the folders home with you, fill out the family preparation plan, the powers of attorney, and if you need another copy, you can feel free to take one that's on the chair. Helen has the English versions. Por favor, llévense las carpetas que les entregamos y llenen el plan de preparación familiar, completen la carta de poder también para sus hijos o sus bienes. Y si necesitan una copia en inglés, la asistente Helen se lo puede proporcionar. Thank you so much for coming. Have a good night. Gracias por estar aquí.